Esta semana ha habido un tema muy divertido, muy curioso en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha habido una elección a rector y solo se presentaba una candidata. Y resulta que la candidata no ha salido. Y entonces vamos a mirar los periódicos a ver por qué no ha salido. Entonces vemos en El Mundo y dice que habrá nuevas elecciones al no salir reelegida la rectora. Pues aquí parece que, bueno, dice, tras obtener el 44%, no podrá repetir en el cargo, pero bueno, tampoco se explica muy bien por qué. Aquí puedes deducir más o menos, no ha llegado al 55, pero bueno, muy claro tampoco te lo dejan. Pues si lo vemos en La Razón, te dicen, la Universidad Autónoma de Madrid debe repetir las elecciones a rector. Esto debe ser que ha habido un defecto de forma o algo así, porque, fíjate, mira, aquí en el subtítulo te dicen, no logró superar el 50% de los votos. Pero bueno, tampoco te explica muy bien por qué. En la SER, más del 80% de los estudiantes de la UAM evitan que Amaya Mendicochea sea reelegida como rectora. O sea, estos estudiantes, a lo mejor lo que ha pasado es que han ido y han hecho una barricada delante de la universidad o algo así, para que impedir que sea, para evitar que fuera reelegida como rectora. Aquí en el subtítulo de nuevo, letra más pequeñita, no ha alcanzado el 50% de los votos. Curioso. Y en el ABC, pues la Universidad Autónoma convocará nuevas elecciones a rector al no alcanzar la única candidata al 50% de los votos. Solo ha logrado el 44,67, es decir, repite lo mismo, no ha alcanzado el 50% de los votos. Y entonces, ¿cómo ha pasado esto? ¿Qué ha pasado aquí? Pues nada, la respuesta es, en el país sí que lo han dado. No me acuerdo ahora cuál es el nombre de la periodista del país, porque es la única que ha puesto el titular correcto. Que es: el voto en blanco tumba a la rectora de la Autónoma de Madrid. Clave la bronca presupuestaria con el gobierno de Ayuso. Bueno, aquí el país tira un poco para casa y para meter Ayuso. Tururú, Efectivamente. tururú. Ayuso, Ayuso, bueno, Franco, los pantanos, sí. por eso. Pero bueno, aquí por lo menos te dicen cuál ha sido el motivo. Bueno, pues la cuestión ha sido esta. Hay una asociación que se llama Alternativa Estudiantil que estuvo haciendo campaña por el voto en blanco. Entonces, como en las elecciones al rector de la Autónoma de Madrid se tienen en cuenta todos los votos y para conseguir ser rector lo que tienes que conseguir es la mayoría de los votos, pues al haber más voto en blanco que votos a la rectora, el resultado ha sido que la rectora ha sido descartada. O sea que el voto en blanco, o sea, ha servido para algo realmente, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Ah. Esto es lo que pasa cuando tú le das peso al voto en blanco. Cuando el voto en blanco vale lo mismo que cualquier otro voto. Y esto es lo que no pasa en unas elecciones generales, o en unas elecciones autonómicas, o en unas elecciones europeas, o en unas elecciones municipales también. En las elecciones en España tenemos un voto en blanco que dice que no quiere a ninguno de los participantes y que se contabiliza como un voto emitido, como un voto válido, y acto seguido lo tiran a la basura, lo tiran a la papelera y cogen los demás votos y dicen, bueno, a ver cómo se reparten los escaños. Y esto es lo que está reclamando Escaños en Blanco, básicamente. Que si el voto en blanco es un voto válido, pues que lo tengas en cuenta, leñe, que no lo tires a la basura. O sea, Entonces, esta gente de este, no sé, has dicho sindicato estudiantil. no, alternativa estudiantil. El caso es que lo que han programado es que entre los estudiantes, oye, no estamos de acuerdo para que, no sé, supongo que no salga esta rectora, no sé la problemática exactamente, pero entonces han dicho, como no nos gusta, que es lo lógico, porque al final los estudiantes también tienen, supongo que, derecho a poder elegir a su rector, qué narices. Pues han propiciado esto, ¿no? Han estado haciendo campaña, digamos, en la universidad para que los estudiantes votaran en blanco para que no salieran. Nada. Exactamente. Supongo que en la universidad, que esto no lo sé, ahí sí que me pillo, solo votan para el rector estudiantes, supongo que también, no sé, los profesores, el claustro, los Votan, votan, catedráticos. votan todos. Votan los doctorandos, votan los profesores titulares, votan los profesores asociados y vota también el personal administrativo, el Ah, personal ujú. administrativo y de servicio. Y ese voto está ponderado, es decir,
el voto de un estudiante, que son, pueden ser en la autónoma, no sé cuántos serán, pero vamos, está debe estar en decenas de miles. No vale lo mismo el voto de un estudiante que el de un profesor, que son muchos menos. Entonces, pues Ujú. el bloque de los profesores pues es un 30%, el bloque del PAS pues es un 20%, así. En el país venía explicado, pero bueno, tampoco eso es un tema de ponderación de voto. Aquí lo relevante es que el voto en blanco se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta. Y en este caso, ups, a ver, aquí está. Oye, En este, y una cosa que te voy a preguntar, que mira, ahora que te tengo ahí, que tú sabes más de esto, eh, una cosa que me preguntaba mi amigo, dice, joder, dice, vosotros que decís que votemos escaños en blanco, ¿no? Porque un voto, si no vas a votar, pues no sirve para nada y votas escaños en blanco, ¿vale? Pero un voto nulo, quiero decir, imagínate, aquella vez me lo recuerdo que la gente pidió meter una rodaja de chorizo, porque eran unos chorizos los políticos, y metió rodaja de chorizo en los sobres para luego votar la rodaja de chorizo. Esto es un voto nulo y un voto nulo tampoco lo pueden coger los políticos, ¿no? pero Sería. un voto nulo es un voto que tiene un defecto de forma, es decir, que no cumple las condiciones esperables para que ese voto sea tenido en cuenta. Entonces, como no se tiene en cuenta, como es un voto que es un voto, eso, pues inválido, un voto no, un voto no válido, un voto nulo, entonces Ujú. no se cuenta para el porcentaje. Y yo lo entiendo, yo solo, o sea, un error de un defecto de forma, pues no puedes contabilizarlo ni a favor ni en contra, en este caso de la rectora. Entonces, y eso lo he preguntado porque puede variar, pero en este caso el voto nulo no tenía ninguna validez. Es decir, si la gente hubiera votado nulo, no habría conseguido nada. Y aquí hay una diferencia importante con pues, los grupos que para protestar y para reclamar, para rechazar a los políticos, proponen la abstención. En este caso, la abstención de los estudiantes fue del 80%. Pero eso no se tradujo en nada. El 80% se abstuvo. Y de ese 20% que votó, el 11%, no, perdón, el 81% votó en blanco. En ¿Vale? blanco, sí. Entonces, Ujú. entonces el voto, la gente que no votó, no valió para nada, no se tuvo en cuenta. Entonces, dentro del bloque de los estudiantes, lo que se tuvo en cuenta es que ese 81% había votado en blanco. ¿Vale? Y esto es una cosa que yo digo siempre con escaños en blanco. Eh, Cuando tú no tienes la hegemonía cultural y no tienes un poder inmenso para conseguir un voto masivo, es absurdo llamar a no votar porque ese no voto no va a ser leído como un voto de protesta. Ese no voto va a ser leído como un voto de pasotismo o de que no te importan las elecciones o que no tienes interés o que ha habido un porcentaje de gente que le ha sido imposible llegar a votar. En cambio, cuando tú votas en blanco, o cuando votas escaños en blanco, mejor, porque ese voto sí que tiene consecuencias, ese voto cuenta desde el principio. Cada uno de esos votos cuenta. Entonces, si tú tienes poca capacidad de movilización o tienes poca fuerza, y en este caso, bueno, los estudiantes, la alternativa estudiantil, pues llegó a mucha gente, también llegó a gente del PAS, por cierto, no fueron solo los estudiantes los que votaron en blanco. Si tú tienes esa fuerza, lo importante es que esa fuerza tenga consecuencias. Entonces, en este caso, el 80% que no votó, la consecuencia de esa opción de no votar fue absolutamente nula. No tuvo absolutamente ninguna repercusión. Aquí lo que importó es que un 9% de los estudiantes, solo un 9% de los estudiantes, votó en blanco. Sí, ¿Vale? pero cuando te he dicho lo de nulo me refería a las generales. Bueno, me has aclarado un poco con Sí. esto de la universidad, pero las generales dicen, yo no quiero que mi voto se lo quede nadie, puedo votar a escaños en blanco y hacer una labor de que ese voto se refleje en el arco parlamentario, que si no, no se va a poder hacer así. Pero un voto nulo también no pueden aprovechar ese voto. Quiero decir, al ser un voto nulo, no pueden aprovecharlo. Será un voto estadístico, pero ningún político se puede quedar con él ni beneficiarse de él.
Vale. Pregunto. Em, el problema es que ni el voto en blanco, tal cual está planteado en la ley, ni el voto en blanco, ni el voto nulo, ni la abstención tiene absolutamente ninguna consecuencia para los partidos políticos. Ninguna. Entonces, teniéndonos a la ley, da igual lo que hagas. Porque ninguna de esas tres opciones va a tener consecuencias para los partidos políticos. No, Hay una... perdón, ¿por qué no hay Didi, consecuencias con un voto nulo? Porque una abstención sí, porque forma parte del porque... electorado y usted no ha votado, pues bueno, le repartimos el voto. Pero un voto nulo se lo pueden repartir, Miguel, ¿no? Sí, sí, se lo reparten exactamente igual. Es un voto que no se emite. Es decir, el mecanismo de reparto de escaños en el sistema electoral español se basa en coger a los partidos que han superado la barrera de voto y repartir los escaños entre ellos. Entonces, cualquier otra cosa que no sea eso no tiene absolutamente ninguna influencia. Es decir, los partidos que no han llegado a Vale, superar la vale, vale. barrera de Sí, sí, voto sí. no tiene ninguna consecuencia. El voto nulo, que no está dentro de los partidos que han superado la barrera de voto, no tiene consecuencia. La abstención no tiene consecuencias y el voto en blanco tampoco. Hay gente que dice que el voto en blanco puede favorecer a los partidos más grandes. Esto es una verdad a medias. Y como suele pasar, una verdad a medias, como es una mentira absoluta. Los escaños se reparten entre los partidos que superan la barrera de voto. Y la barrera de voto se calcula con los votos válidos emitidos. ¿Vale? Entonces, en el sistema español, el voto en blanco se considera un voto válido. Entonces, el voto válido lo que hace es elevar la barrera de voto. Entonces, por eso te dicen que cuando tú votas en blanco, estás favoreciendo, en realidad lo que estás es dificultando a los partidos pequeños que lleguen a conseguir un escaño, porque estás elevando la barrera de voto. Pero este planteamiento, que es cierto, ¿vale? Es cierto, pero también es cierto que aplica en muy poquitas ocasiones. Porque la barrera de voto, por ejemplo, en unas generales es del 3%. Y en unas generales solo hay dos provincias en las que con un 3% consigas un escaño, que son Madrid y Barcelona. En el resto de provincias necesitas sacar bastante más. Creo que la siguiente era Valencia con un 6%, luego estaba Málaga, creo que era con un 7%, ¿vale? Entonces, al final la barrera de voto no tiene importancia, tiene importancia en Madrid y en Barcelona. De hecho, bueno, y después hay un dato adicional y es que lo que incrementa la barrera de voto, el voto en blanco, es un porcentaje mínimo respecto de todos los votos válidos emitidos. Es decir, si el 70% de los votos emitidos válidos, o sea, si los votos emitidos son el 70% del censo y después de ese 70% hay un 0,2% de voto en blanco o un 1% de voto en blanco, lo que está incrementando la barrera de voto son el otro 70%. Es la gente que vota a partidos, no la gente que vota en blanco. Entonces, el voto en blanco solo sube un poquitito más la barrera. Entonces, esto llega a ser a un caso tan... O sea, estar en una situación en la que, porque ha habido gente que vota en blanco, alguien se queda sin un escaño, es una situación tan extrema que en estos 35 no, perdón, en estos 45 años solo ha pasado una vez. Solo una vez en Madrid, que es el único sitio junto con Barcelona donde podría llegar a pasar, hubo una vez que un partido, si la gente no hubiera votado en blanco y no hubiera votado a otro partido, porque si hubiera votado a otro partido hubiera subido la barrera igual que votando en blanco, si la gente no hubiera votado en blanco y hubiera votado nulo o no hubiera votado, entonces el CDS hubiera llegado a entrar en el Congreso con un escaño. Pero es una situación muy extrema, muy extrema. Hay otros sitios donde puede no ser tan extremo como en las elecciones de Madrid, en las autonómicas de Madrid. En las elecciones autonómicas de Madrid hay una barrera del 5%, que es una bestialidad. Entonces, en Madrid, si tú consigues llegar a un 5% de voto, puedes tener 6 o 7 escaños. Pero si te quedas en el 4,9% de voto, entonces no te llevas ninguno, porque no has superado la barrera y no entras en el reparto. Entonces, hay sitios donde sí puede llegar a pasar. Y después hay otros sitios, como por ejemplo, en las elecciones europeas, si sacas en las elecciones europeas no hay barrera de voto. De momento.
porque Ujú. hay una No, directiva pondrán. europea que dice que tiene que haberla, ¿vale? Hay una directiva europea que se puso para que no entraran partidos de extrema derecha y ahora ya los partidos de extrema de la derecha se pasan la barrera ampliamente, con lo cual no sirvió de nada. Pero la directiva está ahí y en teoría deberían estar aplicándola y no la están aplicando. No la están aplicando, entre otras cosas, porque el PNV ha dicho que para el este de investidura de Sánchez, que no se toque la ley electoral, que no se toque eso en concreto de la ley electoral. Entonces, eh, en las elecciones europeas, da igual que votes en blanco, da igual que votes nulo o da igual que te abstengas, en ninguno de los tres casos tiene ninguna consecuencia. Y hay otro caso especial también, que es las elecciones autonómicas de Valencia, en la que en la ley electoral los muy salados, los muy graciosos, en lugar de decir que la barrera, los partidos que no superen el 3% o el 5% de los votos válidos, lo que escribieron fue de los votos emitidos. Entonces el voto nulo en ese caso sí que es un voto emitido y por lo tanto incrementa la barrera de voto. Entonces en Valencia da igual votar en blanco o votar nulo. En ambos casos estás elevando la barrera de voto. Pero al final es un tema un poco... Sí que estás ayudando a uno, pero si tú... O sea, el problema no es tuyo, el problema es de la barrera de voto. La barrera de voto no Mm. debería existir. Entonces, si tú no quieres que salga ninguno, tu voto debería ser tenido en cuenta exactamente igual que el de cualquier otro. Luego, cómo calculen, cómo hagan los cálculos y tal, pues ya es otro tema. Pero si tú no quieres a ninguno, tú votas que no quieres a ninguno, y si se queda fuera uno u otro, a ti te da igual, porque tú no querías a ninguno, ni al uno ni al otro. Entonces, pues por ahí, El problema de sí. todo eso es que se han puesto una barrera que no debería de existir, porque a mí me parece inconstitucional, porque esa gente que no llega al 4,9 tiene derecho a estar representada. Si son 5.000 votos en la Comunidad de Madrid, pues son 5.000 personas que quieren esa opción y no están representadas en la Comunidad de Madrid. Es que es absurdo. Es todo lo antidemocrático que puede ser y anticonstitucional. Pero bueno, si tú dices que esto es así por los partidos de extrema derecha, cuando se den cuenta que ese año es en blanco puede dejarles en la puñetera calle o puede armarla o puede haber esa grieta que siempre hablamos que existe, eh, me da un poco de miedo que nos puedan hacer la contraley para taparnos la salida, ¿no? Lo de Y la nos extrema quiten derecha más opciones a vino, los vino, ciudadanos, ¿no? No. lo de la barrera de voto ha estado toda la vida, ¿eh? Y es una medida que se pone para que no haya 200 partidos en el Parlamento. En España, la barrera de voto eh, es especialmente sangrante porque, porque a los partidos a nivel regional no les afecta como afecta a partidos a nivel nacional. Entonces, si tú tienes un partido que tiene muchísima representación en una provincia en concreto y no tiene nada en el resto, puedes tener casos como que puedes llegar a tener un escaño con 20.000 votos porque esos votos se están concentrando en una sola provincia y sin embargo puedes llegar a tener 390.000 votos como tuvo Pacma a nivel nacional y no tener ningún escaño. Entonces, en España se suma eso además al problema de la barrera de voto. Eh, y sobre lo de que cambien la ley para afectar escaños en blanco, si les hacemos daño, y esto les haría daño, por supuesto que buscarían problemas para esto, pero bueno, eso sería un éxito. Es decir, si llegan a tener que cambiar la ley por eso, o sea, nosotros lo que pedimos es que sea el botón blanco el que deje escaños vacíos. Entonces, si la gente empieza a dejar escaños vacíos, lo que está pidiendo la gente es que se cambie la ley para que sea el botón blanco el que deje escaños vacíos. Si llegan los políticos y en lugar de hacer eso, que es lo que está demandando la gente, lo que hacen es lo contrario, que es, te lo voy a poner todavía más difícil, sería tremendamente deslegitimador para los partidos políticos. O sea, se les estaría viendo, se les estaría viendo el truco, se les estaría viendo las intenciones. Y bueno, llegado ese caso, Ujú. pues ya se vería otras soluciones, porque si lo que hay que hacer es tomar posesión del escaño, pues a lo mejor no sería escaños en blanco, porque escaños en blanco el fin que tiene es muy concreto, pero a lo mejor lo que están forzando es que haya otra iniciativa similar, como la que proponía José CB, que era escaños en contra, que es, vale, pues nada, si tú me obligas a tomar posesión, voy a tomar posesión. Y acto seguido voy a votar a todas las cosas, voy a votar que no. Y a ver cómo funciona el sistema. Pero bueno, eso sería una partida de ajedrez. Uno hace un Sí, movimiento, el otro hace el exactamente, suyo. sí.
Es política que se llama. Mira, Exacto. dice Jordi, no te da miedo, Manuel, les amenazamos, ya les amenacemos, ya nos sacarán. Dice, Y que no te dé miedo. Sí. Álvaro dice que cualquier alternativa a escaños en blanco solo hace cambiar cómo se reparten los escaños entre los partidos. Pero ¿El qué? en agregado los partidos tienen el mismo poder. Esto no Cualquier lo entendí. A ver, ¿cómo alternativa a se...? escaños en blanco. Ujú. Em, Cualquier alternativa, vale. Vamos a ver. Bueno, hay dos formas de ver eso. O sea, una es las alternativas voto en blanco, voto nulo y abstención no influyen en el reparto de escaños. Si vas a por otras alternativas que toman posesión del escaño, al final acabas teniendo un juego de poder, que es el que tienen ahora. Pues Junts, o lo que quiere montar Rubén Gisbert, que vamos a hablar luego de ello un poquito. Esas cosas, pues es entras al juego de poder, votas, no votas, luego en las siguientes elecciones te votan o no te votan, haces más palanca con el poder que tienes, con los escaños que tienes, haces menos palanca, pero ya es entrar al juego de poder. Lo bueno de escaños en blanco es que lo que hace es rechazar el poder y quitárselo a ellos. Las dos cosas. Entonces no estás quitándoles poder para apropiarte tú de él. Lo que estás haciendo es visibilizar que hay un rechazo, ¿vale? Que es una cosa que no estás visibilizando donde hay que visibilizarlo, que es en el Parlamento. Y además, eso influye en muchas cosas. Las leyes orgánicas se tienen que aprobar con un 50% de los votos, con más del 50% de los votos de los diputados. Es decir, el Parlamento está compuesto de 350 diputados, pues 176 tienen que votar a favor de una ley. Si hubiera 100 escaños vacíos, no baja el requisito y ya pasa a ser 126. No. Tendría que seguir siendo 176. Entonces, si el reparto de fuerzas entre el resto de partidos que sí han conseguido ocupar el escaño, si han llegado a ocupar el escaño, está igualado, pero unos votan que no, pues ya automáticamente es más complicado llegar al 176. Eso por un lado. Y por otro, eh, lo que está también haciendo es dificultar el quórum. Es decir, si Escaños en Blanco llegara a conseguir un 176 o 175 escaños, mejor dicho, no se podría realizar ninguna votación en el Parlamento. Sería un caso muy parecido a este, al de la Universidad Autónoma. Al no haber, al no haber superado los partidos el 50% de voto, no se podría votar nada en el Parlamento. Y en ese caso, el gobierno que estuviera en funciones seguiría en funciones y habría que convocar de nuevo elecciones generales. Que es lo que ha pasado en el caso del rectorado de la OPM. Y mira, aquí hay una cosa curiosa y es que la SER hizo este titular. Más del 80% de los estudiantes de la UAM evitan que Amaya Bendicoechea sea reelegida como rectora. Y este titular es falso. Este titular es un bulo. No ha sido el 80% de los estudiantes. Ha sido el 80% de los estudiantes que votaron, que fue el 20%. ¿Vale? Y esto es importante porque aquí lo que te está intentando transmitir la SER es que fue muchísima gente los que en un acto absolutamente arrollador y multitudinario fueron capaces de derribar esto, de cambiar esto. Entonces esto te manda un mensaje de que tiene que haber como una unanimidad abrumadora. Y no es cierto. O sea, con que haya pequeños grupos haciendo lo que tienen que hacer y haciendo las cosas, o sea, y haciendo las cosas en conciencia y peleando en la medida de sus propias posibilidades, puedes cambiar un sistema. Y en este caso, puedes cambiar a una rectora. Y en este caso fueron el 9%, porque era eso, era el 81% del 11%. Y el 81% del 11% es un 9%. Entonces, Bueno, ¿más del 80% de los estudiantes? No. Un 9% de los estudiantes. Un 9% de los estudiantes que fueron a votar y votaron en blanco. El 80% de los estudiantes que no votaron no consiguieron absolutamente nada. Fueron absolutamente eh, irrelevantes en este tema. Dime. bueno, el tema es que al final no sé quién decide quién se presenta rectora o no, si hay intereses políticos en eso, supongo que no lo sé. No lo desconozco, ¿eh?
Por eso No, tampoco en este tema es estoy hablando voluntario. demasiado. Es Es voluntario. Se voluntario, presenta pero quien bueno, quiere. sí, pero bueno, supongo que habrá manos negras por detrás que faciliten que sea una rectora, un rector o lo que sea, que sea a lo mejor de una cuerda de otra. No lo sé si funciona así en la universidad, lo desconozco. Pero lo que está claro es que si se van a repetir las elecciones, mm, al final saldrá elegida, quiero decir, si no hay otro candidato con tantos No, apoyos. no, No no. lo sé. No, si se vuelve a presentar, pues lo que salga de las elecciones, pero si la gente vota en blanco y la vuelve a rechazar, de hecho yo lo que supongo es que no se vuelve, y por las declaraciones que ha hecho, no se vuelve a presentar. A rector se puede presentar quien quiera. El tema de la ideología en las universidades es un tema interesante, es un tema curioso. Hay universidades en las que hay muchísima implantación y muchísima infiltración de los partidos políticos y la Complutense es una de ellas. Y hay otras en las que no hay tanta infiltración. El caso de la autónoma no lo sé. La Asociación Alternativa Estudiantil sí que, sí que se define como una asociación nacionalista. Y se define pues de derechas. Es una agrupación de estudiantes, pero de derechas. He estado hablando con ellos para hablar de este tema y es bastante, o sea, me han dicho que en principio sí, pero vamos, que es bastante probable que podamos Qué hablar con bien. ellos sobre este tema. Y entonces, pues ellos, pues ya podemos hablar de estas cosas también. Pero al Bueno, final, ¿quién? O sea, lo ideal sería que la universidad, en mi opinión, no estuviera infiltrada por ideologías políticas o por tendencias políticas, sino por los intereses de los estudiantes. Yo estuve en una universidad, en la Universidad Politécnica de Madrid, yo formé parte de la delegación de alumnos de la Facultad de Informática, que era donde yo estudiaba, y nosotros tuvimos una actuación muy parecida a esta, en la que cambiamos, había una estructura de poder que llevaba muchísimos años establecida en la Facultad de Informática y entonces, pues cuando hay una estructura de poder muy anclada durante mucho tiempo, empieza a haber cosas raras que no se gestionan bien. Una de las cosas que había, por ejemplo, es que había academias dando cursos de ofimática en la que alguien estaba cobrando por poner un sello de la Facultad de Informática. Es decir, estaba devaluando en cierto modo la titulación de la Facultad de Informática, dando cursos de ofimática, o sea, dando certificados de la Facultad de Informática por un curso de ofimática, ¿vale? Y otra cosa que había era que había gente llevándose comisiones por becarios que estaban trabajando en el Senado. Es decir, el Senado contrataba becarios en la Facultad de Informática, a los becarios les daban el 70% del dinero y había gente que se estaba llevando el 30% de ese dinero en concepto de tutoría. Y lo más gracioso es que los becarios que iban al Senado no tenían absolutamente ni idea de que tenían un tutor. En este bueno, caso, pues esta persona ha tenido encontronazos con Ayuso y bueno, pues sí que había más influencia política. Pero en cualquier caso, como ejemplo de cómo funciona un sistema electoral, cómo funciona una participación y cómo todos los votos tienen que valer, el ejemplo me pareció maravilloso cuando lo vi. Que además, debo decir, que está por aquí por el chat, que me lo pasó Fuerista. ujú. Fuerista me dijo, ¿te Bueno, has, pues te has enterado de esto? yo estoy encantado de que me hayas explicado el voto nulo porque tenía siempre el rintintín, ya puedo dormir tranquilo, descansar y pasar a otro tema si quieres. Si quiere, o sea, vamos a ver, si no hay ninguna posibilidad de hacer nada, ahí está Fuerista. Si no hay posibilidad de hacer de votar escaños en blanco, si escaños en blanco no se ha podido presentar a las elecciones, porque para que escaños en blanco se presentan a unas elecciones tiene que haber voluntarios para rellenar las listas y en elecciones generales catalanas y europeas además hay que recoger firmas y no es fácil y no siempre somos capaces de presentar candidaturas. Si no es posible que se presente escaños en blanco, da igual lo que hagas, porque ninguna de las opciones va a tener repercusión, ninguna. Entonces, yo sí que suelo sugerir que se vote nulo o que se vote en blanco, porque la diferencia con la abstención es que ese voto se contabiliza.
Nosotros, como escaños en blanco, muchas veces nos hemos fijado en dónde ha subido el voto en blanco y el voto nulo. Porque te da una indicación de dónde hay gente que está descontenta y que quiere votar, quiere hacer un voto de rechazo a los partidos políticos. Entonces, en ese caso, pues es mejor votar nulo o votar en blanco para que se pueda contabilizar y puedas tener Ujú. una referencia. El problema de la abstención es que, sí, o sea, hay gente buscando una abstención masiva. Pero buscar una abstención masiva es como si yo llego y digo, oye, todos tenemos que votar al partido X. Pues tú tienes control sobre tu voto, no sobre el de los demás. Entonces, si Ujú. sabes que no va a haber una abstención masiva, y ahora mismo sabemos que no va a haber una abstención masiva, pues esa abstención se va a diluir entre la abstención que ya había antes. Entonces, con un 2% de voto del censo, con un 2% del censo que vote a escaños en blanco, ya se dejarían vacíos 2 escaños. En Madrid, uno en Madrid y uno en Barcelona. Pero, sin embargo, un 2% del censo que sube o baja la abstención no tiene absolutamente ninguna repercusión. Ujú. Queda absolutamente diluido. Entonces no se ve. Entonces, en ese caso, si hay un 2% de gente que si menos bueno, si hay un 2% de gente que rechaza el sistema y no se presenta escaños en blanco, si vota nulo o vota en blanco, al menos se puede contabilizar. Ese es mi punto de vista. Ujú. En fin, pues nada, vamos a pasar al siguiente tema. No sé si había alguna comentario por aquí sobre el tema. No sé si Bueno, por tú le has estado dignidad, que echando un ojo. siempre que dice que aparte del escaño también le robamos las subvenciones, Correcto, digamos, correcto. y La además subvención se deslegitima, claro. y Importante. los asesores, porque los asesores también se asignan en función de los escaños. Entonces, menos escaños son menos subvenciones, menos sueldos de diputados, menos sueldos de asesores también. Entonces, no es. Yo siempre digo que a nivel de los presupuestos generales del Estado, ese porcentaje de ahorro es mínimo. Pero de cara a los partidos políticos, lo que pierden es mucho. ¿Vale? Entonces, esa cantidad que no se llevan los partidos políticos, tampoco escaños en blanco, porque al no tomar posesión del escaño no pueden Mm, cobrar por no. no haber tomado posesión, entonces no les corresponde ni un euro. Eh, Ese dinero es dinero que estás quitando a los partidos políticos, que estás restando a los partidos políticos. Y es ahí donde, Entonces, donde es importante. ¿quieres decir que un diputado tiene luego asesores? O sea, aparte del iPad y su sueldo de 5.000 o lo que sea, las dietas, tiene, o sea, tiene asesores. O sea, puede ser tonto, diputado, porque como hay un asesor que te asesora, y Sí, sí, además claro. te pueden hacer tres, Sí, sí, dos sí. o uno, Vota. o uno. Sí, no, abstención, ¿no? No, O lo que claro, es lo que sea. te quiero decir, que tú eres un diputado, bueno, pues eso, pues vale, ya está. Vamos a cambiar porque ya me estás poniendo, me estás poniendo esto. Joder. ¿Tiene un asesor? No me jodas. Sí, tal cual, tal cual. Así que nada. Buah. Os recuerdo que debéis comentar y darle al like para que las visitas siempre funcionen mejor y estas cosas.